Solo un concepto que no voy a desarrollar yo, para eso están las especialistas, pero la apnea y los trastornos respiratorios del sueño son mucho más que ronquidos. Por ahí va esta columna de este ciclo de cronobiología en este año con Bettina y con Ana. Ana Silva, Bettina Tassino, buen día. ¿Cómo están? Qué lindo estar acá de vuelta. Bueno. Buenísimo, muchas gracias por recibirnos nuevamente. Y con invitada, en este caso, como lo han hecho a lo largo de todo este ciclo, con personas invitadas, especialistas en cada área. La doctora Ana Musetti nos acompaña hoy. Ana, buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por la visita, internista, neumóloga, pero preséntala a ustedes, que la conocen y trabajan con ella. Bueno, la doctora Ana Musetti es internista, es neumóloga, como decía Joel recién, es profesora agregada de la unidad académica de neumología, y responsable además de la unidad de trastornos respiratorios del sueño del Hospital de Clínicas. Esta columna, como decía Joel recién, va justamente de ese vínculo entre los trastornos respiratorios del sueño y la salud circadiana, y por eso Ana nos acompaña en esta columna, porque además desde el fin de 2024, o sea, durante todo el 2025, la unidad de trastornos respiratorios del sueño y el grupo de investigación en cronobiología hemos estrechado un vínculo de colaboración. Hemos aprendido durante todo este año mucho yendo a todos los ateneos que realizan los viernes en la unidad de trastornos respiratorios del sueño. Y bueno, en definitiva estamos en esa primera inmersión en la clínica. ¿Cuántos años tiene la unidad de trastornos respiratorios del sueño? Sí, la unidad fue una pionera en sueño, el Hospital de Clínicas, a partir de los 90. En 1990 fue que inició la unidad de trastornos respiratorios del sueño. Bien. Y de ahí en más, que fue en el 91 fue el primer registro de polisomnografía que se realizó. ¿Polisomnografía qué es? Es un estudio para diagnóstico de apnea del sueño que incluye una serie de medidas variables, incluyendo las medidas neurofisiológicas, que es los estadios de sueño evaluados por electroencefalograma. Bien. Además de evaluación de la respiración, movimiento, saturación de oxígeno y electrocardiograma. Sensores por todos lados. Sensores por todos lados, que a veces lo hace difícil que el paciente duerma. Claro, pero no, en general no. Que te duermas en esas circunstancias, digamos. Claro, pero es muy importante evaluar cuánto hay de sueño, porque justamente tenemos cuánto durmió por el registro del electroencefalograma. Claro, pero estamos hablando de algo relativamente nuevo. Sí, bien, ¿no? En el mundo y acá. Bien. Claro. Relativamente nuevo, sí, ahora mucho más desarrollado. Más desarrollado, pero bueno, siempre que hablamos de cronobiología también hablamos de muchos estudios muy recientes que tienen 20 años, 25 años, y ahora hablamos también de estos estudios. Sí, bueno, y esta unidad fue pionera, ¿no? Fue la primera unidad de trastornos respiratorios del sueño. Y bueno, fue fundada por José Pedro Arcos y Ana Musetti, se formó en esa escuela. Perfecto. Bueno, relación entonces, ahora van a ir contando, y Ana también va contando el trabajo, pero relación entre la cronobiología, ¿no? el ritmo circadiano, el sueño, la apnea. Ahí va. ¿Por qué estamos acá y por qué con este tema? Entonces, a modo como de introducción, vamos a adelantar que venimos acá como con 3 ideas para comentar. Primero, recordar y relacionar que cada vez que hay un problema de los ritmos circadianos, hay un problema del sueño. O sea que si cada trastorno circadiano tiene que ver con el sueño y cada trastorno del sueño tiene que ver con los ritmos circadianos. Así que esa es una primera relación. La segunda relación de la que vamos a conversar un poco es de que esos trastornos circadianos de la apnea del sueño como trastorno respiratorio del sueño son bastante nuevos, son de los 2020s. O sea, llevan pocos años que estamos como entendiendo qué es lo que le pasa al sistema circadiano cuando estamos frente a un paciente que tiene apneas del sueño. Y lo último, lo que adelantó Bettina, que estamos acá porque la colaboración que establecimos con Ana Musetti y la unidad de trastornos respiratorios del sueño entre cronobiología y esta unidad es la manera y la forma que nos tiene muy entusiasmadas de estar pudiendo implementar la valoración de los ritmos circadianos en práctica clínica real.
Así que lo que más estamos es muy agradecidas con Ana Musetti que nos haya recibido. Sí, bueno, desde que conocemos a Ana y a Bettina, una década, un poco más de una década ya, ha avanzado mucho la investigación. Bueno, recién decía, estos estudios ahora vienen de los 2020, ha avanzado mucho también la capacidad de relacionarse ustedes con otras disciplinas, con otras áreas, en otras unidades de trabajo, como el Hospital de Clínicas, Unidad de Trastorno del Sueño. Esto tiene menos de 10 años todo. Todo sí, menos, un todo año. 10 años. Sí. Sí, No, bueno, pero en global vínculo, todo sí, menos de 10 años. Sí. Pero está muy... Y bueno, y este vínculo tiene un año. Un año. Bueno, hablemos entonces de ese ronquido, de esa apnea y la relación que tiene con el reloj biológico. Bien, en primer lugar, el ronquido no es patológico, el solo ronquido no es enfermedad. Okay. Hay algunas características del ronquido que sí hacen que llame la atención, que es el ronquido muy intenso, eso que dicen que lo escuchan de otros lados, con las puertas cerradas, se escucha de afuera, es entrecortado, hay pausas, ahí llama ya un poco la atención. Y las pausas esas son los que después detecta el familiar a veces como apneas. Y a veces cuando no hay familiar, el paciente está dormido, no sabe ni de ronquido ni de las apneas. O sea, no todo ronquido es patológico, no todo ronquido es una apnea para estudiar. Okay, claro. Bien, eso preguntaban temprano y también es bueno saber. Exacto. ¿Y cómo se dirime esa línea, no? ¿Cómo se sabe de qué línea estás? Claro, algunas características del ronquido muchas veces consulta al familiar porque el paciente ronca mucho y entrecortado, los periodos que se asustan porque deja de respirar. Okay. Y otros cuando no hay ese relato, durante el día hay síntomas que hacen pensar que hay alguna patología, que es el cansancio persistente, la somnolencia diurna, a veces el levantarse a orinar dentro de los síntomas nocturnos muchas veces es un síntoma de apnea. Pero hay otros condimentos durante el día que generan el planteo de que algo está andando mal. Más que nada la somnolencia diurna excesiva, que es la que uno tiene cuando descansó 8 horas o durmió bien. Porque claro, si uno no duerme... Supone que durmió siempre 8 horas bien. Exacto. Dice, ¿por qué estoy tan cansado? Hay gente que dice duermo 4 horas. Bueno, eso es fisiológico, tener sueño al otro día. Okay. Pero si dormimos las horas habituales y al otro día estamos cansados en forma persistente, sí, claro, somnolientos, bueno, hay algo que quizás no esté el sueño siendo tan reparador como debería ser. Y en esos casos se recomienda consultar especialista. Sí, exacto, neumólogo, que en general son mucho del motivo de consulta por ese lado, y la otra cantidad por las repercusiones cardio-cerebrovasculares. Bien. Bueno, ¿y cómo se relaciona con nuestro querido relojito biológico, el ritmo circadiano? Bueno, obviamente que, como relataba Ana recién, una de las consecuencias que tiene estas apneas de sueño es la fragmentación del sueño. El sueño se fragmenta, las personas se despiertan, tienen muchos microdespertares a lo largo de la noche porque se despiertan, porque se asfixian, por intentar volver a respirar. Y esto genera una distorsión del ritmo sueño-vigilia, obviamente, y de los ritmos circadianos en general, con un ritmo de actividad-reposo que es mucho menos robusto. Las personas, en vez de tener cuando vemos los actogramas, un actograma normal que refleja la actividad y el reposo de las personas, un actograma normal tiene unos periodos muy intensos de actividad durante el día y poquita actividad durante la noche. En este caso que se fragmenta, eso se distorsiona y las personas no se diferencia bien cuándo está en actividad y cuándo en reposo, porque tiene actividad durante el reposo y tiene mucho reposo durante la fase de actividad. Entonces es una cosa, la campana. Se desdibuja totalmente, y eso, de hecho, lo estamos viendo en esta colaboración que relataba Ana recién, en pacientes del Hospital de Clínicas, que le estamos haciendo actimetría a pacientes que tienen diagnóstico de apnea. Y estamos viendo exactamente eso, fragmentación de los ritmos mucho menos robustos. Y esto genera un problema en esto que hablamos siempre de la salud circadiana, de ese contraste actividad-reposo. Ese por un lado. Entonces ahí hay como un vínculo directo con esta patología. Bueno, pero también hablábamos de recientes estudios que muestran un poco más esa relación.
Y voy a empezar por recordar la hormona que estudiamos mucho nosotros y que es central en cronobiología, que es la melatonina. La hormona de la noche, una hormona cuyo aumento asegura las condiciones como fisiológicas de todo el organismo para el sueño. Y hace no mucho, Ana Musetti nos acercó un trabajo que se llamaba El lado oscuro de la apnea. Y el lado oscuro de la apnea, de un grupo de Países Bajos, era justamente que en 2024 habían logrado el suficiente base de datos epidemiológica como para poder asociar que cuanto más grave es la apnea, que ahora capaz que Ana Musetti nos explica bien cómo se mide eso, mayor es la distorsión de ese perfil de melatonina, encontrándose que cuanto más grave, menos aumenta la melatonina. Es como eso que contaba Bettina recién de que los ritmos se achatan. Bueno, tiene su correlato en la hormona melatonina, y estamos entonces teniendo en pacientes con esta patología respiratoria un claro trastorno circadiano del sistema que no es capaz, medible además, que no es capaz de levantar la melatonina en la noche. Y que parece un efecto espiral, porque es una cosa que agrava la otra. Claro, exactamente, pero lo que está buenísimo de lo que cuenta Ana es que la fragmentación del sueño puede ser un ritmo que es comportamental. En este caso está involucrado también lo fisiológico, lo que está pasando a nivel hormonal. De la misma manera, otro estudio que también está relacionado con esto muestra todavía como un nivel más profundo de afectación de este sistema circadiano, que tiene que ver con la regulación y la expresión de los genes reloj. Muchas veces hemos hablado de que este sistema circadiano está regulado por un conjunto de genes que está en todas nuestras células y que tiene un ritmo de algo así como si dijéramos de prendido y apagado de esos genes, que tiene un ritmo diario, ¿sí? En un momento se prenden, en otro momento se apagan. La síntesis de esas proteínas que expresan esos genes, en el caso de los pacientes con apnea de sueño, también está distorsionada. Es como que siguieran expresando, hay una distorsión de esa expresión. Se llama que hay una sobreexpresión de esos genes, ¿sí? Es como que no se apagaran. Entonces, expresan excesiva cantidad de su propia proteína. Entonces, hay un nivel comportamental que está afectado, hay un nivel hormonal que está afectado y hay un nivel de expresión de los genes que está afectado. Y esto es muy impresionante, ¿no? Porque son los propios genes reloj que están afectados por una patología que está ocurriendo a nivel respiratorio. ¿Y cuáles son las implicancias de eso para un paciente? Porque uno supone que capaz que se pueden controlar un montón de cosas, pero cambiar algo que se empieza a dar a nivel genético supongo que es más difícil. Claro, en este caso, justo la semana pasada estuvimos con quien lideró este estudio, Ana Rita Álvaro, de la Universidad de Coimbra en Portugal, dio una conferencia en el curso de salud circadiana que hicimos en el Hospital de Clínicas. La clase la hicimos en el Hospital de Clínicas, y justamente ella contaba que las personas que están tratadas, y ahora Ana Musetti cuenta cómo es el tratamiento de las apneas, demoran por lo menos 2 años en que la regulación de esos genes vuelva a niveles normales. Se puede estabilizar todo lo demás, pero lo otro demora 2 años. Por lo menos, ellos hicieron a los 4 meses y a los 2 años. Es pila eso. Aunque se estabilice que dejen de tener apnea. Tratado, claro. Está el tratamiento para que dejen de tener apnea, pero igual todos esos indicadores demoran en volver. Algunos demoran. Y ahí capaz que me gustaría definir, porque capaz que no quedó claro lo que el ronquido no es patológico, el grado es máximo. El ronquido se genera cuando el aire pasa por un lugar estrecho, y ese estrechamiento se genera cuando uno duerme, porque hay hipotonía de todos los músculos, por eso nos acostamos. La relajación muscular, con factores que son agravantes o predisponentes, que es la obesidad, porque uno de ellos porque obstruye y hace que el espacio sea menor. Cuando el aire no pasa, o sea que la obstrucción es máxima durante el sueño, se llama apnea. A veces dicen hipopnea cuando pasa muy poquito. Y eso genera, uno no se muere ahogado durante una apnea, sino que el esfuerzo respiratorio que se genera despierta el cerebro, microdespertar, fracciona ya de por sí, la apnea fracciona el sueño, y a su vez durante esa apnea está pasando otra cosa, que es un periodo de asfixia, el oxígeno baja.
el sistema nervioso se activa, taquicardia, palpitaciones, hipertensión, y eso se da recurrente porque cuando el cerebro se despierta, ese microdespertar que no es consciente, alcanza para recuperar el tono, salir de la apnea, de vuelta a entrar en sueño profundo, y esto es recurrente. La apnea son episodios de asfixia intermitente y recurrente, y producen fraccionamiento de sueño, no permiten que llegue a etapas a veces profundas de sueño, y a su vez está el mecanismo que dicen Bettina y Ana, que no solo también hay lo de la melatonina, es más nuevo, pero es otro punto que está, por eso es lo bueno de juntar y no ir en paralelo con la ciencia y la medicina. Bueno, una cosa que me gustaría agregar a lo que acaba de decir Ana Musetti, porque a nosotras nos sorprendió muchísimo, es que los pacientes que tienen estas patologías con severidad, eso les pasa más de 30 veces por noche. No, más. Por hora. 30 veces por hora. Sí, con lo cual hay como... Sí. Nos escribió un oyente y dijo que tenía 64, que logró bajar la 12 con el tratamiento. Hora. Se dan cuenta, más que una por minuto. Hasta 100 por hora o más. Claro. Es impresionante cómo se puede imaginar que alguien descanse así. Es no descansa. Claro. Por eso, cuando se habló de ronquido, hay una parte hasta que es de internas familiares, hasta de broma. Pero cuando se pasa a apnea, estamos hablando de otros problemas y otras consecuencias posibles que vos mencionabas recién, ¿no? Exacto. Claro, el periodo, esa hipoxia intermitente, los microdespertares y la activación del sistema del despertar genera factores de riesgo cardio y cerebrovasculares. Por eso los cardiólogos son una gran fuente de enviar pacientes por hipertensión, por arritmias. Las arritmias están muy vinculadas durante la noche a estos episodios. Y bueno, y uno estudia la apnea primero y después en consecuencia la trata para evitar disminuir todos estos factores de riesgo. Lo que hasta ahora no tratamos porque no sabemos bien es esta otra parte. A veces el cansancio se va rápidamente. Igual hay algunos pacientes que se tratan y no quedan totalmente descansados. O sea que hay algo más que no estamos viendo. Y la idea es poder llegar a hacer un tratamiento personalizado, que es por qué pasa que un paciente tratado siga con sueño. Y bueno, quizás esté implicado muchas de estas cosas. De la melatonina que estaban hablando. De la melatonina, de la demora en corregir algunos trastornos, eso está en pleno estudio. Está en pleno estudio. Estamos con Bettina Tassino, estamos con Ana Silva en este ciclo de cronobiología. Hoy está invitada Ana Musetti, internista neumóloga, que nos está explicando sobre ronquidos y apnea. Ahí venimos para la segunda parte. No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Bueno, gran trabajo para Nadia hoy en día, porque está con los mensajes. Yo de a ratos voy al WhatsApp, pero como de temprano dijimos que hoy la columna de cronobiología tenía que ver con apnea y los trastornos respiratorios. Están escribiendo un montón de personas, algunas diagnosticadas, otras con dudas, sobre todo a qué especialista consultar. Recién hablaban de neumóloga, ¿no? Que es un especialista a consultar. Hay gente que me da gracia en el sentido de la cantidad de cosas que tiene y pregunta si es bueno consultar. Yo te diría, Gamal, que no necesito consultarle a nadie que vos necesitas consultar, ¿no? Asmático, alérgico, vegetaciones, duermo cortado, me levanto al baño, tienes sueño de día, bueno, sí. Sí, no creo que te haga mal consultar. Claro, en principio me estás tirando una cantidad de cosas que son como un montón. Después capaz que no pasa nada, y el diagnóstico dice, bueno, a propósito de diagnóstico, de tratamientos, apnea, ahí continuamos con Ana, con Bettina y con la invitada de hoy, con Ana Musetti. No toquen nada. Les voy diciendo, Stienda.uy anda tirando señales y todas apuntan a lo mismo. Este año llega el verdadero Black Friday. No dijeron cómo, no dijeron qué, pero la previa huele a quilombo del bueno. Ana Musetti explicaba un poco recién qué es la apnea, ¿no? Cómo se puede determinar, después los diagnósticos, los estudios que hay, pero quedan algunas dudas también a propósito de los tratamientos, porque vos dijiste, Ana, muchas veces, desde tu especialidad de neumóloga, bueno, hay tratamientos, ¿cuáles son, cómo son, no? Sí. Primero, tratamientos en base al diagnóstico. Okay. El diagnóstico hemos dicho que se puede hacer por
los estudios que están son la poligrafía respiratoria, que mide todos esos parámetros cardiorrespiratorios, y la polisomno, que es un poco más, que es bastante, nos da idea del registro del sueño, ¿no? Idea, es más que la poligrafía. Claro, estadifica el sueño, o sea que sabemos cuánto tiempo en ese estudio fue de sueño, si se despertó, cuánto tiempo hubo de vigilia, si el sueño está fraccionado, o sea que nos aporta otros datos. Cuando es imprescindible, cuando, un estudio dio normal y el paciente dice no dormí de noche, se hizo una poligrafía y tenemos duda de si durmió, como la apnea del sueño hay que completar o hacer una polisomnografía. O en algunos que ya son medios algo dudosos. Recordar que es más frecuente si es obeso, es hombre, que es más frecuente en hombres, mucha obesidad y muchos síntomas, estudios más sencillos pueden resolver. Y una vez que está diagnosticado y tiene indicación de tratamiento, que son las severas, que no solo es el numerito ese del índice de apneas, también es ese numerito, y a veces no es tan alto, son entre 15 y 30 eventos, pero es hipertenso, tiene arritmia, tiene sueño, igual se trata, ¿no? O sea que el tratamiento se hace en base a la severidad con un dispositivo, el más efectivo, que es la CPAP, que quiere decir presión continua positiva en vía aérea, es una sigla, y que lo que hace es mandar aire. Actúa a nivel entre la nariz y la orofaringe, es una férula neumática, manda aire en forma continua que evita que se genere ese colapso de la vía aérea. Es una máscara que la persona tiene que dormir toda la noche. Que tiene que dormir de noche, es una máscara en general solo nasal, y lo que se utiliza solo para dormir, el momento que uno apaga la luz para dormirse, máscara nasal, evitar que fugue, por eso va con cierta colocación no incrustada, pero ajustada. Tiene que acostumbrarse, que siempre decimos el objetivo al inicio es dormirse con la máscara y después uno ya va agarrando el ritmo ese, y lo que hace es evitar justamente el colapso de la vía aérea. Se va el ronquido, se van las apneas, la desaturación, los microdespertares, la somnolencia el otro día, con mucho efecto positivo, que hace que la gente a veces como usar lentes, ¿no? Uno ahora veo, y esto es lo mismo, ahora descanso, ¿no? Oh, sí, me imagino las historias que tenés cuando vuelven después, yo qué sé, un mes después, me imagino. Y los familiares también, porque no roncan. Claro. Muchos hablan de ese aparatito como el salvador de la familia. Sí, total. ¿Por qué no lo usé antes? Dicen a veces. La llegada al estudio y después al tratamiento, hoy en día se da con fluidez en el sistema médico, digamos, hay una derivación rápida a la neumología, al estudio. ¿Cómo es dificultoso en este momento porque no está cubierto por las PIAs. Entonces, ahora se ha solicitado desde la cátedra porque es una patología frecuente, severa, con mucha repercusión cardio y cerebrovascular y que no está cubierta. Entonces, es verdad. Hay que pagar aparte. Hay que pagar aparte, y además la CPAP tampoco está cubierta por las PIAs. La otorga BPS en forma gratuita a los trabajadores activos, no a los jubilados. Y a Caja de Profesionales se reintegra, pero hay una gran parte de la población que, en el hospital es gratuito obviamente el estudio, pero en las mutualistas no es gratuito, en la mayoría. Y además la CPAP, si la tiene que comprar, es cara también. Entonces es un tratamiento que no está contemplado, a pesar de la importancia que tiene, con la importancia que debería darse. Acá alguien dice, el CPAP no te lo provee el Fondo Nacional de Recursos si no tenés más de 32 microdespertares por hora. Es un número absoluto. Si tenés 30, no te lo dan. No, claro, el Fondo Nacional de Recursos no, BPS es. Capaz que quiso decir BPS. Sí, el fondo no cubre, porque no es una medicación de alto costo, no cubre ese tipo de tratamientos. Bien. Pero sí el BPS, como dice, depende. Ahí hay que insistir en la severidad, porque no solo es el numerito ese, era lo otro que decíamos. Hay 18 eventos, hay una arritmia, tiene somnolencia, hay que tratarlo. Claro, sí, no cortar por un número nada más. No es un punto de corte. No, es un punto de todas maneras, quería agregar a esto, porque estamos bastante impresionadas de nuestra interacción con la investigadora de Portugal, de la Universidad de Coimbra, que nos hablaba que una presión que ellos tienen muy importante para suministrar valoraciones alternativas, instrumentos que puedan ayudar, es porque tienen 2 años de espera para la polisomnografía diagnóstica. Con lo cual es terrible, y eso no es la situación de nuestro país, probablemente gracias
a ese desarrollo pionero que tuvo y a que... ¿Qué decís, Ana, hoy? ¿Que un mes? Sí, no, quizás un poco más, pero los casos más importantes, graves que uno ve y asiste, se adelantan muchísimo. A veces lo hacemos de una semana para otra, en muchos pacientes. Y en algunos pacientes algunos meses, 2, 3 meses puede demorar. Sí, estamos hablando además de la asistencia pública. Pública. Sí, pero de una política pública que parece muy necesaria por todo el desarrollo y la investigación que hay y la vivencia de las personas. Que además, no para ponerse uno dramático, pero esto en la vida real pasa, hay personas que trabajan con riesgo con esta somnolencia, ¿no? Sí. Hay alguna que puede dormirse en la oficina y puede ser una cosa que no rinda o que le vaya mal en la vida, pero hay muchas personas que manejan maquinaria, automóviles, o sea... Coches escolares. Bueno, sí, claro, y esas personas también, está buenísimo lo que trae Joel, porque este vínculo entre los trastornos respiratorios del sueño y el sistema circadiano también se ha visto que en las personas que tienen turnos rotativos o que trabajan de noche, estas patologías también son más frecuentes. O sea que ahí hay un ida y vuelta. Un combo completo. Exacto, un ida y vuelta entre la enfermedad respiratoria y el ritmo circadiano, y cómo la distorsión, la disrupción del ritmo circadiano también es un factor de predisposición para las apneas de sueño, porque aumenta la somnolencia, porque se reduce el tono muscular en momentos en que no debería pasar. Entonces, ahí hay un ida y vuelta que es bien interesante para destacar y también para atacar, o sea, como para tener en cuenta esos factores de riesgo también en las apneas. Estamos con Ana Silva, estamos con Bettina Tassino y que la invitada de hoy, Ana Musetti, conociendo, desasnándonos de este tema que es muy nuevo, pero ya muy presente en toda la población, la posibilidad de hacerse un diagnóstico, la posibilidad de tener un tratamiento. Ahí venimos porque hay mucha participación de la audiencia. No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Los aromas cambian, los platos también, pero el vino uruguayo siempre queda, porque hay uno para cada encuentro. Siempre es temporada de vinos. Elegí lo nuestro. Elegí Vinos del Uruguay. Y ahí aparecían los temas de los costos, que lo explicaba muy bien Ana, más allá que el hospital de clínicas es gratuito, obviamente. El examen cuesta unos 9.000, no sé cómo esta lista me está hablando, pero obviamente es cuesta arriba también para algunas personas, ¿no? Bueno, varias historias y consultas, voy a tratar de abarcar lo más posible, pero bueno, como decimos siempre, no las muy específicas quedan afuera porque mejor no para es un consultorio. Claro. Bien, Ana decía, lo leíamos más temprano, pero lo comparto con ustedes para que le respondan su inquietud. Dice, yo me formé en respiración funcional y hace 3 años duermo con una cinta de micropor, papel en la boca. Existen en el exterior productos más comerciales en Myotype. Tengo claro que no es para todos porque antes hay que descartar cosas previas, como una obstrucción nasal, pero con esto me aseguro 100% respiración nasal por la noche, no roncar por la boca, mejor descanso, aseguro presencia de óxido nítrico, entre otros beneficios. ¿Le podrían preguntar opinión a las doctoras? Le preguntamos a Ana Musetti opinión. Sí, no está dentro de los tratamientos que uno, para la apnea del sueño, quizás sea otro tipo de respiración, para la apnea del sueño, porque si uno respira por nariz, el aire se junta en la orofaringe, tanto si es por nariz o por boca, y la oclusión se puede dar igual. Claro. Y encima la oclusión seguramente tiene un trastorno menor, pero no una apnea del sueño, no lo utilizamos como opción. Bien, perfecto. Estela decía, hago cortes en la respiración breves, a veces varias veces en una noche, pero no son todas las noches. Ya tengo casos de apnea en mi familia. El tema es que el estudio por la mutualista sale 11.000 pesos y es solo una noche. Y si gasto esa plata y justo es la noche que no hago los cortes de respiración, se pregunta preocupadísima Estela. Sí, no, los cortes si hay apnea del sueño, se reproduce todas las noches. No hay noches que puede ser peor, eso sí, es verdad. Si uno toma alcohol, por ejemplo, o relajantes musculares que relajan más, se generan más apneas. O sea que si uno fue a una fiesta y tomó alcohol, va a roncar más. Pero si es una noche estándar, se da siempre igual. Lo único que puede pasar es que si no hay registro electroencefalográfico y me dice no dormí toda la noche porque me molestaron, que es poco frecuente, ahí, bueno, sí nos queda la duda y habría que tener el registro del periodo de sueño. Seba escribía, bueno, los escucho y me están describiendo. Fui al otorrino, me mandó una poligrafía respiratoria. Tengo apnea, me levanto para ir al baño, ando cansado, sé lo importante que es el sueño y ando atrás de esos estudios para ver qué solución puedo tener.
Obviamente dice, además ronco como una locomotora. Usé un reloj inteligente, de esos que te miden el tiempo de sueño profundo. En 6 horas no llegué a la hora de sueño profundo. Y a propósito de lo que cuenta Seba, que ya está en estudios y con derivación médica, pregunto por esos relojes inteligentes. Hay un montón, dan una cantidad de datos, muchas veces no sabemos qué diablos dicen. ¿Sirven para algo? ¿No sirven en este caso para saber cómo uno está durmiendo? Bueno, tienen el valor relativo que está bien que lo usen los pacientes, no para la población general que tiene síntomas, duerme mal, se hace la poligrafía y después usa la CPAP, va a notar, porque muchos pacientes lo notan, que el reloj cambia los datos. No sirven para diagnóstico, claro, pero sí puede haber esa variación antes y después del tratamiento. No van a determinar, uno solo no va a determinar si tengo apnea porque el reloj me dice tal cosa. Como decíamos fuera de aire, si tiene un buen descanso y está bien, y esa persona está bien, por más que el reloj diga algo, y no, claro. Sí, incluso de la duración del sueño, porque otra vez la falta de sueño es algo que el paciente o la persona tiene que declarar. ¿Sí? Hay personas que andan muy bien durmiendo 5 horas por noche. Y no, eso puede llamarle la atención si lo ve en el reloj inteligente y sin embargo no tiene si no tiene síntomas diarios, que está cansado, somnoliento, fatigado, es que es un sueño reparador. Dice, soy médico, tengo apneas con un índice de 95. ¿Qué quiere decir eso? Altísimo. 95 pausas respiratorias mayores de 10 segundos, sí, por hora. Sueño. Y con todos los síntomas posibles, además, Miguel. Uso CPAP desde 5 años y me cambió la vida. En los controles ahora el índice está en 1,5 claro, y no tengo síntomas. Exacto. O sea, el CPAP pasó de 95 a 1,5. A 1,5, hasta 5 eventos por hora es normal. Bueno, por algo dice que le cambió la vida. Le cambió la vida. Miguel, el médico, le mandamos un saludo. Algunos oyentes, como Diego, dicen: yo era gran roncador con apneas leves hasta que me hablaron del DAM, dispositivo de avance mandibular. Me mandé a hacer uno y no ronqué, nunca más me cambió el sueño. Eso también, pero ahí el problema sería otro, ¿no? No, está perfecto. Está perfecto porque hay opciones a la CPAP, es lo que no hay apnea que se le resista a la CPAP. Pero los dispositivos de avance mandibular que hacen generar prognatia, como avanza la mandíbula, en mucho ronquido, poca apnea o apneas no severas, son una opción totalmente válida. Lo que hay que a veces, si es más severa la apnea, alguien que no quiere usar una CPAP y es algo más severa, bueno, hay que asegurarse que eso le corrige con otro estudio. Bien, Iván consultaba, dice: mi señora dice que además de roncar como un terremoto, estoy hasta casi 1 minuto sin respirar en la noche y me insiste que vaya al médico. Sí. No es normal eso, mi abuelo roncaba igual, dice. Las caras. Que vaya, que consulte. Bueno, no queremos definir normal y anormal, pero que mejor que consulte al médico. Consulte al médico. Bueno, hay otra persona acá, Cami, que dice que fue hace 3 años, pero claro, al final se hizo el estudio, que le mejoró muchísimo todo, pero en su momento se hizo el estudio, le costó 10.000 pesos, el CPAP $1.000 porque estaba sin trabajo al momento, imagínate. Claro. La dificultad, pero me mejoró muchísimo, también bajé mucho de peso y ahora ni siquiera ronco y ya no lo uso. ¿Eso pasa? Bien, sí. Bien, lo de Cami. Entonces, para darnos ese punto. Que una de las causas, de factores de riesgo es la obesidad, y si uno adelgaza mucho, mucha gente, cirugía o dietas importantes que vas a bajar más de 10% del peso corporal, hay que reestudiarla, porque pueden desaparecer. O mejor, me estoy metiendo, me dicen ustedes, pero el dormir mejor puede generar mejores hábitos, mejor alimentación, mejor sueño, y puede ser un círculo virtuoso en ese totalmente. sentido. Sí, exactamente. Porque me parece que lo que está diciendo Cami, joven, que escribe, es como que le mejoró la vida. Y bueno, y ahora es bueno ese caso también para algo que comentábamos antes de entrar, que las apneas de sueño no son necesariamente una patología de gente mayor, ¿verdad? Ana, hay jóvenes que tienen mucho. Estamos viendo, y a veces uno imagina, si es joven tiene que ser muy obeso, a veces no es tan obeso, es un tema, no solo es lo anatómico, sino lo funcional, no se sabe por qué. Se relajan más los músculos orofaringeos en la noche y retrocede más la lengua, o a veces la anatomía de la orofaringe, el paladar muy chiquito, las partes blandas se acomodan donde pueden en la vía aérea, y la orofaringe es un lugar muy estrecho. Entonces, en la relajación muscular, a veces dependiendo de otros factores, y no se sabe,
asisto a muchísima gente joven, 30 años y con apneas de sueño, y se adaptan perfectamente y toman con buena disposición el uso de CPAP. Ana Musetti, internista, neumóloga, invitada en el día de hoy, es la responsable de la unidad de trastornos respiratorios del sueño del Hospital de Clínicas, nos acompañó junto a Ana Silvia Gatina Tassino en este ciclo de cronobiología. A cuenta de más, ¿no? Vamos a molestar nuevamente a Ana Musetti, los estudios siguen, las investigaciones también, hay mucho por aprender y por saber, decía, así que muchas gracias por este rato. Muchas gracias a ustedes. Divino, muchas gracias.